Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salve, Calamares, bienvenidos a una nueva entrega del programa, a un nuevo directo, que hacía ya semanas que nos sorprendíamos con un directo y hoy la ocasión se lo merece porque venimos a hablar otra vez de literatura, de novela histórica, que es uno de nuestros temas fetiche, que es uno de los temas que más nos gusta aquí en el canal. Y hoy lo hacemos pues por la puerta grande. Hoy vamos a entrar por un gran arco triunfal porque vienen con nosotros o nos acompaña los que ya sabíais que veníais. No es una sorpresa, pero los que estáis viendo el título del programa de hoy, imagino que estaréis alucinando en este momento porque diréis, ostras, si viene otra vez al canal, se pasa por Calamares a la Romana, un viejo conocido, uno de los grandes, ¿no? Vengo aquí a presentar mi novela histórica que sale dentro de 15 días. Entonces, en principio... Oye, que es una gran alegría. Es una gran alegría, es un privilegio, es un honor, un orgullo que cuando yo te contacté me dijeras, oye, pues vais a ser los primeros, va a ser la primera entrevista que voy a conceder y para nosotros es un orgullo pues que nos hayas elegido, que hayas decidido pasarte por aquí y eso previamente a que se publique, porque aún quedan 15 días para que salga la novela y, oye, es todo un honor. Todas las entrevistas que tengo concertadas son para junio ya, cuando la novela ya tenga su pequeño rodaje, pero antes de ser publicadas la primera entrevista y seguramente la única, porque todas las demás, ya digo, son para junio, julio y demás. Entonces es la primera vez que voy a hablar de mi libro y además sin estar publicado todavía, con lo cual, bueno, va a ser una especie de pequeño adelanto a lo que se les viene encima a mis queridos oyentes y a todo aquel que se quiera unir, puesto que, bueno, no es un podcast y es una obra que tampoco es una obra histórica o historiográfica, es una obra literaria, una novela histórica. Entonces... Ángel Portillo, apartado técnico, ¿qué sucedía? ¿Qué ocurría? No lo sé, yo aquí estaba un poquitín mirando. Sí, muchos sasánidas sueltos, no quiero decir nada. Época dura la que nos va a explicar Carlos de Miguel con su libro Los casos de Roma. Y yo siempre la he comparado con la final de la República. Pasan tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Cada año pasan cosas diferentes. Pero bueno, aquí estaba ahora liado un poquito con el apartado técnico. Espero que ahora ya esté todo solucionado. Y no vamos a hablar ahora, Sergio, de la técnica. Vamos a hablar del libraco, ¿no? De Carlos, que se ha metido a esta aventura. Mira, le voy a hacer la primera pregunta seria, que es ¿cómo diablos se le ha ocurrido hacer un libro? Pues, hombre, yo siempre he escrito, digamos. Es decir, lo que pasa que llevo muchísimos años, ya para 6 o 7 años que estoy con el podcast. Entonces, claro, lleva casi todo mi tiempo y toda mi energía creativa va para el podcast. Pero yo escribo desde hace mucho. Antes del podcast tengo un par de novelillas que tengo ahí en el cajón, totalmente impresentables, ¿no? Pero ahí están. Tengo algunos relatos y bueno, pues siempre tenía ganas de escribir. De hecho, digamos que toda mi fuerza literaria, si es que tengo alguna, siempre la volcaba en el podcast, porque intento describir las cosas lo más literariamente posible, intento hacer de una forma divulgativa, rigurosa, pero a la vez, no sé, de un modo atractivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego cuando se me presentó la oportunidad de escribir una novela, porque hablé con gente de Espasa, y entonces les pareció bien, entonces les mandé algo que yo tenía escrito y bueno, pues me dieron la luz verde y me dijeron, bueno, que les mandara un par de episodios de lo que sería la futura novela y que si les gustaba, pues adelante. Así fue. Entonces, pues bueno, les conté mi proyecto, les conté un poco lo que iba a consistir la novela, que básicamente la novela se llama El ocaso de Roma. En principio iba a titularse El joven Constantino. Hay un episodio de mi podcast, como sabes, que se llama así, El joven Constantino. Y bueno, pues a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que Constantino es un emperador, para empezar, muy poco tratado por la historiografía y mucho menos por la literatura. Es decir, a nivel literario ahí se pueden contar con los dedos de la mano las novelas históricas que tratan sobre la figura de este personaje. Mientras que, por ejemplo, Julio César, me da igual, Augusto, hay decenas y decenas de ellas. Incluso Julio César ahora mismo tenemos esta que está ahora mismo en el mercado y que va camino de ser, no sé si una trilogía, tetralogía, pentalogía. Esta de Roma soy yo, pero aquí hay muy poquitas y la mayoría de ellas se centran en la vida de Constantino cuando éste tiene ya pues 20 años para adelante, es decir, cuando Constantino es nombrado, o bueno, es designado emperador por las tropas de su padre en York, tenía ya 33 años, seguramente, aproximadamente, puesto que ni siquiera sabemos en qué fecha nació.
Y lo poco que conocemos de Constantino es a partir de los 20 años, en el 293, cuando Diocleciano ya le llama a la corte de Nicomedia para tenerle un poco ahí como rehén de oro o rehén en jaula dorada para evitar que su padre Constancio, que estaba como César de Oriente, pues, y luego Augusto, pues para evitar que de alguna forma se rebelara contra él. Entonces tenía a Constantino como cautivo. Poco sabemos del cautiverio de Constantino en Nicomedia, salvo su enemistad con Galerio, como luego tiene que huir, va a ver a su padre y ahí es designado emperador. Tenía ya 33 años. Digamos que a partir de entonces comienza lo que se conocería como la vida pública de Constantino. Es como Cristo, la vida privada, digamos, la infancia y adolescencia, y la vida pública a partir de los 30 años hasta los 33. De Cristo conocemos esos 3 años sobre todo, ¿no? Bueno, pues de Constantino conocemos su vida a partir de los 33. ¿Qué pasó antes de Constantino? Pues es muy interesante saberlo, puesto que yo con mi novela lo que he pretendido es intentar rellenar ese hueco, esa infancia de Constantino, y por supuesto hablando también de la atribulada vida de sus padres, ¿no? Que son Helena de Bitinia o Helena de Drépano y su padre Constancio. Constancio fue César, fue luego Augusto de Occidente, y claro, mientras su padre estaba ocupado en sus tareas, digamos, políticas y también en intentando trepar lo más posible en el imperio, su madre le estaba cuidando. Su madre estaba en condiciones muy difíciles, yo siempre he entendido eso. Su madre era una estabularia, ¿no? Era una persona que trabajaba en un mesón, en una mansio seguramente, en Bitinia, y allí en la mansión de sus padres, pues ahí trabajaba y ahí prosperó de alguna forma en la medida que pudo, pero siempre cuidando a Constantino. Y Constantino pues tendría una infancia pues bastante difícil. De hecho, luego se trasladaron seguramente a Salona, es lo que yo pienso, y allí pues conocería gente muy interesante. Pero vamos, Constancio siempre es una especie de fantasma, de figura que nunca aparece. Entonces es intentar rellenar ese hueco de la infancia de Constantino como pudo ser antes de su vida pública, digamos. Esto es interesante porque, bueno, los tres somos animales muy parecidos, ¿no? Hacemos podcast y hacemos libros, ¿no? Y a los tres nos ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Rellenar eso que nosotros nos parece que falta, ¿no? Sergio, por ejemplo, con lo de Belisario y Justiniano, que es una época que tampoco la gente conocía mucho, ¿no? Pues lleva 3 libracos, ¿no? Tú has empezado ahora con uno, ya veremos dónde acaba. Él decía, fuera de cámaras, decíamos, hostia, el proyecto, porque la vida de Constantino es una vida extensa, la conocida, ¿no? Pues que si tú empiezas a hablar de la no conocida, de esa parte de su vida que no se conoce. Y nos dice, no, si en este primer libro llegó hasta los 10, 12 años de Constantino. Y decía, no, van a ser 2 libros. Y decíamos nosotros, ¿2? 2 docenas de libros, por lo menos, para explicar toda la vida de Constantino. Luego tendré que acertar, no sé cómo lo haré. Pero claro, más que centrarse realmente en la infancia de Constantino, que un niño puede tener mucho interés, y de hecho hay mucha historia sobre niños y gente que va conociendo, pero sobre todo la vida de sus padres, claro, la vida de Helena, lo mal que lo tuvo que pasar para sacar adelante a este muchacho, y la vida de Constancio. Tiene lógica, al fin y al cabo el comportamiento de este muchacho, de este Constantino, dependerá de lo que ha visto en su madre Helena, no y en su padre. Esto es lo que le va a formar el carácter que tendrá más adelante, con lo cual efectivamente parece, no sé, a mí me parece verosímil, me parece correcto empezar por de dónde son sus orígenes y qué ha sucedido en su infancia, que después condiciona. Van a flipar, por eso los oyentes los lectores van a flipar, porque tú no vas a empezar a narrar los hechos en un momento de tetrarquía, sino que te vas a ir incluso más atrás, ¿no? Porque empieza en tiempos de Aureliano, ¿no? Es que esto es brutal. En tiempos de Aureliano. Vamos a explicarnos esto, es una pasada. Y por un lado es la infancia de Constantino y luego todas las circunstancias históricas que acontecen durante esa infancia, que son los reinados de Aureliano, de Probo, de Caro, de Carino, de Numeriano, todos estos emperadores, digamos, justo los últimos antes de que llegue la tetrarquía. ¿Qué pasó mientras tanto? Pues claro, ten en cuenta que en la vida de Constantino hay más personajes. El propio Diocleciano, claro, que seguramente conoció en Salona, porque Diocleciano es natural de estas tierras. Constancio Cloro ya conocía a Diocleciano de antes, puesto que Constancio Cloro fue gobernador de Dalmacia, capital Salona. Entonces ahí es muy probable que hubiera un contacto. De hecho, no es casualidad que cuando el imperio se divide ya en dos, en lo que es la diarquía, con Maximiano en Occidente y Diocleciano en Oriente, cuando existe o surge la necesidad de que se desdoble esto con otros 2 nuevos emperadores, 2 Césares, uno de ellos sea casualmente Constancio Cloro. Constancio Cloro, que ya tenía muy buena reputación de los emperadores anteriores, puesto que Carino, Caro y Numeriano le tenían en muy alta estima también a Constancio Cloro como gobernador. De hecho, el hecho de que haya sido designado gobernador de Dalmacia tiene mucho que ver con la dinastía anterior, es decir, con los numerios, como queramos llamarlos, y concretamente con Caro. El emperador Caro era conocido
Constancio Cloro. Entonces Constancio era una suerte de actor secundario muy bien valorado, pero que nunca tuvo su oportunidad. Entonces todos estos procesos se van viendo siempre como telón de fondo, ¿no? Y luego la vida de Constantino, que es muy interesante, aunque sea un niño. No sé, García Márquez solía decir que a él nunca le ha pasado nada interesante después de los 6 años. Decía siempre eso, ¿no? Entonces, yo a veces, o por ejemplo Francisco Umbral, que es un escritor que a mí me gusta mucho, tiene un montón de libros ambientados en su infancia. Y yo los leo y digo, jolín, ¿cómo es posible? O el propio Miguel Delibes, ¿no? Son autores que valoran muchísimo la infancia. Yo he leído muchos de esos autores porque me gustan fuera, porque a veces necesito desconectar de Roma y cuando leo una obra literaria, en vez de leerme, no sé, a Robert Grace, pues igual me leo a Miguel Delibes o a García Márquez y veo cómo tratan la infancia estos autores y la verdad es que reivindican esta etapa de la historia de las personas, ¿no? Esta vida primitiva y la reivindican y yo creo que la tratan muy bien. Y en la novela histórica yo es una cosa que he hecho mucho de menos, el tratamiento de los niños. Yo además, como soy padre de niños pequeños, pues también de alguna forma me fijo en ellos, ¿no? En cómo actúan, en cómo se relacionan. Y yo creo que eso me sirve muy bien para ir creando una serie de personajes. Y luego lo que decía Ángel, la infancia de Constantino ha tenido que condicionar su vida. Entonces, una infancia dura, con un padre ausente, un padre además que va trepando poco a poco en el escalafón del imperio, mientras él vive una situación difícil y, pues bueno, pues tiene que de alguna forma ir forjando un poco ese personaje que poco a poco pues va ascendiendo también en el imperio, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante ir creando esa progresión. Como has comentado, vive en una situación difícil, pero es para, no sé si él lo llegaría a entender. El padre lo hace para su propia protección. Y esto un niño igual no lo entiende. Le condiciona la vida, pero no lo entiende. Un niño no lo entiende, la verdad es que no lo entiende. Pero bueno, esto ya es cosa de la novela, ya un poco, porque claro, es muy, muy difícil, digamos, confeccionar un personaje que tenga la suficiente profundidad. Es decir, hay novelas que tienen personajes más bien planos, hay novelas con personajes muy complejos. Yo pienso que Elena y Constancio son personajes muy complejos con sus luces, con sus sombras y con sus dobleces. Entonces, no puedo desvelar nada porque sería desvelar cosas de la trama de la novela. Pero es cierto que Constancio tiene que elegir, de alguna forma, entre prosperar en el imperio o formar una familia feliz con una mujer a la que ama, con un niño pequeño. Pero claro, sería un soldado, al fin y al cabo, tú lo sabes, Ángel, y tú, Sergio, también, porque sabéis de Roma, del ejército más que yo, sabéis que está de acá para allá continuamente. Entonces, o bien se lleva a la familia, o la familia se queda esperándole en un sitio y está esperando las cartas que le pueda enviar. Entonces, sí, además, este hombre se está, desde el punto de vista del padre, que yo puedo empatizar porque los padres somos padres siempre, ¿no? Los que somos claro. Siempre, se estaba sacrificando no por él, sino por su hijo, por su familia, por su prole, ¿no? Y esto, el hombre lo sufriría porque estaba separado de su familia y el hijo lo sufriría porque estaba separado de su padre, ¿no? Y pues como dices tú, probablemente un poquitín, bueno, como dices tú, como se parece ser que fue la historia, un poquitín allá apartadito para que todo eso que sucedía en el imperio, que en esa época era mucho, no salpicara a su propia familia mientras él iba un poquitín ascendiendo, ¿no? Porque este hombre ascendió enseguida, creo que fue de los pretorianos de aquella época, ¿no? Y poquito, o sea, como has dicho tú, conocería a todos, y él a su familia la tenía en resguardo, ¿no? Luego salió, al final ya su hijo ya, pues empezó con la tetrarquía, claro, acabó con ella también, pero bueno, el padre lo hacía por el hijo. Caesar sancta urbis Romae Augustus, novum legatum ad Germania mis, senatorem publium quintilium varum. No sabemos latín, como este señor, pero sí que te podemos enseñar Roma de una manera muy diferente. Puedes acompañarnos en un gran viaje en el cual puedes ver el puerto de Ostia, el Coliseo, la Domus Aurea, el mercado de Trajano, la columna de Trajano, el foro imperial y muchísimas cosas más. Además, con sorpresas incluidas relacionadas con Julio César y con la Roma de noche. Si quieres, puedes unirte a esta gran experiencia con Grupeando Tours. Vente con nosotros a la URBS y no te lo pierdas. Ten en cuenta que tú también te estás presentando a un pater familias de la época gloriosa de Roma, pero aquí Constancio no siempre es un pater familias ejemplar, ¿eh? O sea, tiene muchísimas cosas que irás viendo en la novela y no es simplemente un padre que intenta prosperar para salvar la salud de su familia y todo ese honor. Aquí los tiempos han cambiado y los tiempos son distintos. Ten en cuenta que, bueno, se presenta una época de cambio en donde los viejos valores, esos asideros morales que teníamos y esas viejas certezas están desapareciendo y está surgiendo un nuevo mundo donde los cristianos cada vez tienen más importancia, donde la familia se trata de otra manera
Entonces, bueno, en medio de ese conflicto están estos personajes. Quizás, Miguel, la familia desde el punto de vista cristiano no es como la de Roma, ¿no? Pero para un padre cristiano también la familia es el centro de su vida también. Sin duda. Lo ve de otra manera, pero también es el centro de su vida. Sí. Pero no va a sacrificar en ningún momento su carrera profesional ni su carrera política por un hijo. Eso es lo que hay que entender, ¿no? No hubiera llegado tan lejos. Claro. De hecho, llegó a emperador por algo. Es porque sacrificó muchísimas cosas, al menos en la novela. Yo no sé en la realidad cómo sería, pero Constancio Cloro era una persona... Yo creo que nadie que no es ambicioso llega tan arriba. Yo creo que Constancio Cloro era tremendamente ambicioso, vamos. Igual que lo era Diocleciano, igual que lo era Galerio, igual que lo era Maximiano. De hecho, Maximiano vimos cómo se comportó en los últimos años de su vida frente a su yerno Constantino, precisamente, y ya ves que cuando Diocleciano se quiso retirar a cultivar lechugas a Salona, Maximiano Herculio dijo que nanay, vamos, que él seguía donde estaba, que abdicar nada. Y en todo este mundo, en todo este mare magnum de personajes ambiciosos, aquí crece Constantino. Constantino era ambicioso, no, lo siguiente. Constantino era un tipo que lo tenía muy, muy claras las cosas. Y era un hombre de su época, ¿no? También, Carlos, un hombre de su época, pues en base a lo que su propio padre había hecho, ¿no? Porque realmente no había un espejo más claro en el cual reflejarse que el propio Constancio, que también tenía esa actitud, pero era quizá lo que tú dices, ¿no? Un hombre hecho a su época y a su momento, ¿no? Porque esa Roma de ese siglo III, de esos finales del siglo III, no es la Roma que le gusta tanto a Ángel. Ángel, tío, despierta un poco, que los buenos tiempos de la República y del Alto Imperio están ya pasados, son prehistoria, tío. Y ahora sí, bueno, que lo que dice Ángel, es un momento de cambio, igual que entre la República y el Imperio, y personajes grandes, fijaos, grandes personajes ambiciosos, como eran César, antes de él era Sila, antes Mario, y luego después, por supuesto, Augusto, Marco Antonio, todos los grandes próceres o gerifaltes de la República, son personajes muy carismáticos, muy ambiciosos, que eran hombres de su tiempo y que precisamente con ellos llevan de la mano el cambio que se produce en Roma. Bueno, pues al final de esta crisis y demás del siglo III, antes de llegar lo que sería la tetrarquía y la relativa estabilidad que vino después, también surgen una serie de personajes que protagonizan estos cambios. Y si antes hablábamos de Mario, de Sila o de Augusto o de Marco Antonio, ahora hablamos de Constancio Cloro, hablamos de Galerio, de Diocleciano, de Maximiano. Son personajes mucho menos conocidos, pero que de alguna forma cumplen esa función de grandes, bueno, no sé si grandes, pero sí de estos grandes gerifaltes, ¿no? Yo lo veo igual que tú. O sea, este espacio que hay entre Mario y Augusto, que nos quitan esta República Romana y nos van al Alto Imperio, viene a ser exactamente lo mismo. Esto es Ilirio, Diocleciano y Constantino. A partir de Constantino, Roma ya es totalmente otra, pero es una Roma ya estable. Los enemigos eran otros y las circunstancias son muy diferentes. Pero creó una Roma totalmente estable que no tiene nada que ver con toda esta anarquía militar. O sea, se estabilizó Roma, todo el mundo sabía cómo iba la cosa, había un emperador fuerte y sabía lo que tenía que hacer, lo cambió todo, lo reestructuró y a partir de ahí, pues bueno, vamos haciendo, ¿no? Pero claro, no fue Constantino, sino fueron todos los anteriores que fueron reformando, igual que pasó con Augusto, con César y pasó con Mario. Es decir, que es todo un siglo. En el caso de Roma son 70 años, en el caso de la República, y aquí son, pues no, la vida de Constantino. Y tenemos que tener en cuenta también que este momento de transición es un momento quizá que él es heredero de esa tradición, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Él hereda unas costumbres, un momento, unas cuestiones, una crisis también, ¿no? Porque el imperio también atraviesa por un momento un poco complicado, ¿no? Y él quizá es el hombre, esa figura que fue Augusto en su día, lo es Constantino, ¿no? Que es el que sabe aunar todo eso y aprovechar ese momento, porque está justamente en el preciso momento y tiene la inteligencia y la audacia suficiente como para aprovechar las circunstancias para convertirse él en el emperador, ¿no? Porque realmente es un juego de esto de poder, ¿no? De hecho, sería una suerte de Augusto de finales del siglo III, principios del siglo IV. De hecho, coincide justo los tiempos, los cambios que se estaban produciendo, estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y tener la capacidad, claro. Es decir, si tú eres un fote, pero claro, Constantino era muy astuto, muy inteligente, como lo era Augusto. Es decir, eran una suerte de casi de capos, ¿no? De esos y de mafiosos. Pero bueno, de hecho Robert Grace, por ejemplo, presenta a Augusto de esta manera, ¿no? Y gran parte de la historiografía también. Casi como un padrino, más que maneja a su familia, maneja a sus clientes, con esa especie de cadena de favores que le deben unos y otros. Pues Constantino era algo así, era una especie de padrino de la época, ¿no? Pero bueno, esto es mucho después. Yo, como me quedo en los 10 años, pues nada. Volviendo al libro, quiero decir que empiezas, creo que es en el 272 o por ahí,
¿Y acabas en el 82 con 10 años? 73, acabo justo en el año 85, concretamente hasta la batalla del río Margus. Ya sabes que ahí es cuando no desvelo nada, simplemente a ver si lo entiendo. Constantino todavía no tenía fuerza en la mano para levantar un escudo, era un niño. Sí, era un niño. Si es que realmente los grandes protagonistas es un Constantino niño y cómo ve él lo que está ocurriendo. Está narrado en tercera persona y los tres personajes principales en los que yo me centro son Constancio por un lado, sus vicisitudes, su vida y sus problemas, Helena con los suyos y Constantino como niño, como él ve esta circunstancia. Y luego alrededor de estos tres personajes, que son los protagonistas, pues hay una serie de personajes satélite, incluido el propio Diocleciano, cuando no era conocido todavía, pero luego vemos el ascenso de Diocleciano al poder precisamente girando en torno a estos personajes. Todo ello además en una novela que intento reflejar un poco lo que pudo ser la vida cotidiana en estas ciudades de provincias y también en donde siempre se centran estos tres personajes, con lo cual lo que ocurra en Oriente, lo que ocurra en el Rin o lo que ocurra en otros lugares que son, digamos, hechos que son fundamentales para el desarrollo posterior del imperio, yo no lo narro en primera persona, sino que digamos que lo describo a través de cartas que llegan a estos personajes, a través de comentarios, a través de rumores. Entonces ellos se van enterando de lo que está ocurriendo y de esta forma me pongo en la piel de un romano de finales del siglo III que desde que ocurre la batalla del río Margus en agosto del año 85 hasta que ellos se enteran puede pasar tranquilamente 4 meses, 5 meses. Es decir, no es como ahora, que ahora resulta que, yo que sé, gana las elecciones Erdogan en Turquía y nos enteramos al minuto 1 porque pones Twitter y lo tienes, ¿no? O si ha abdicado el rey o lo que sea, ¿no? En esa época las noticias llegaban muy tarde, entonces yo de alguna forma intento ponerme en la piel de estas personas viendo que las noticias circulaban muy lentamente y bueno, el cursos públicos funcionaba lo que funcionaba, ¿no? Para determinados personajes. Entonces, claro, esto es lo que intento hacer. Entonces, bueno, no hay batallas, no hay enfrentamientos militares, puesto que esto está visto a través de los ojos de un niño, de una mujer y de una persona, digamos que es la que más cerca estaría de estos elementos militares, pero no hay batallas. También porque yo creo que también me centro más en vida cotidiana, en los rumores y en las cartas que les van llegando. Entonces, las batallas, por ejemplo, yo creo que la novela histórica está llena de batallas, lo cual es genial, puesto que el tema bélico en la novela histórica es muy utilizado, por ejemplo, en la antigua Roma o en la Edad Media, cualquier época, ¿no? Pero yo creo que a veces, yo sí que echo de menos a veces las novelas históricas en las cuales el tema militar pasa un poco a un segundo plano y se centre más en aspectos políticos, en aspectos sociales, en aspectos religiosos, que también trato bastante. Por ejemplo, lees las novelas de Posteguillo y las batallas son... Bueno, no sé si me he ido. No, estás aquí. Puedes continuar, puedes proseguir tu camino. Perdona, que se me había ido cualquier autor, ¿no? O yo que sé, Adrian Goldsworthy, ¿no? Que ahora escribe novelas históricas también, están ambientadas en el muro de Adriano, etcétera, y la verdad es que el hombre maneja muy, muy bien los temas militares. Pero yo creo que yo necesitaba centrarme en otros aspectos, sobre todo en ofrecer una visión política y social del imperio a finales del siglo III a través de una serie de personajes. Acabas de definir un poquitín, Carlos, por lo que escribimos los tres, que es lo que nosotros estamos leyendo cuando leemos ensayos y leemos todos estos volúmenes súper interesantes de historia, ¿no? Al final nos damos cuenta que faltan cosas, ¿no? Y esto es lo que nos permite la ficción. La ficción nos permite ir a estos espacios y imaginarnos, en tu caso, que me parece un recurso muy fantástico, ¿no? Que es una mujer que va a tener un hijo importante que no sabe que lo va a ser, ni la mujer tampoco. La mujer está intentando sacar adelante a su hijo está intentando probablemente saber qué pasa con su padre, vivir su vida con su madre, y se van enterando de los grandes acontecimientos que pasan en Roma a través de versiones indirectas, ¿no? Esto es vida cotidiana, esto es vida normal, esto es lo que sucedería en la inmensa mayoría de la gente del imperio, ¿no? Y esto no lo vemos en los ensayos históricos, porque no se tienen que centrar en eso. Así, la ficción podemos ir allí. Esta es la magia de la ficción. Efectivamente. Eso es la magia de la novela histórica de ficción, que trate temas sociales, temas de vida cotidiana, ese tipo de cosas. Mientras que la historiografía, lógicamente, se suele centrar muchas veces en la vida de los grandes personajes, de los césares, del propio Constantino, ¿no? Cuando ya llega al poder, de la tetrarquía, etcétera. O bien también en temas, temas militares, batallas, ese tipo de cosas, ¿no? Y la novela histórica muchas veces también, desgraciadamente, se centra demasiado en grandes personajes, incluido yo mismo, que me centro en Constantino, pero
hay una serie de personas, digamos, secundarias, ¿no? Que yo creo que dan vidilla, personas ficticias, por supuesto, que dan vidilla a esto. Y luego también en la novela histórica, ya digo, no solo se abusa de los grandes nombres, de los grandes personajes, de los grandes hombres, de los grandes hechos históricos, sino también de temas, bueno, bélicos, militares, guerra, que está muy bien, ¿eh? Ojo, yo leo esas novelas y las disfruto. Pero yo no me sentía capaz de hablar de eso. Entonces yo intento hablar de temas más, ya digo, de relaciones entre personas en un contexto como ese, que es el pequeño contexto, que es el contexto cotidiano, diario, y el gran contexto, que es la política del imperio, que de alguna forma bascula o circula por encima de ellos y que les está influyendo sin que ellos sean conscientes, ¿no? Es como nosotros. Yo tengo mi vida diaria de ser profesor, ir a dar clase, estar con mis hijos, estar con mi familia, pero luego si, yo qué sé, si las elecciones las gana no sé quién, o si hay una guerra en Ucrania, tal, o lo que fuera, evidentemente eso me está afectando también a mi vida diaria, porque me sube el carburante, etcétera, ¿no? Pues esto es un poco igual. La gran política también está afectando a estos personajes. Entonces bueno, pues es una especie de juego entre la pequeña historia y la gran historia, ¿no? Pues ahí está la gracia, ¿no? Es lo que dices tú. A Constancio le afecta lo grande, todo lo grande, pero a ese pequeño Constantino de 4 añitos, 5 añitos, eso todavía no le afecta. Lo que le afecta son las vivencias de su madre y los cuentos que le diga su madre y las fábulas que le cuente su madre y la mitología que le cuente la madre o las oraciones que le oiga la madre. Eso es lo que va a afectar a este joven Constantino, ¿no? Con lo cual a mí me parece un cóctel perfecto, ¿no? Y es una manera muy inteligente para ser el primer libro y enfrentarse. Yo el primer libro estuve 3 años de Lingdom, ¿no? Con lo cual, porque todo esto tenía que aprenderlo. Claro. Y es importante también el tema esto de que cada autor tiene su estilo realmente. El que te conozca a ti también del podcast, pues sabe cuál es tu estilo. A ver, también tenemos que partir de la premisa de que los que están acostumbrados a escuchar tu podcast no se van a encontrar un estilo similar, porque lo que tú haces es una divulgación basada en historiografía, en textos históricos, en documentación, y lo que vas a explicar aquí va a ser una parte que sí que tiene ese respaldo, evidentemente ese contexto, pero tiene esa parte de relato de ficción que no está recogido en ninguna fuente. Entonces vas a humanizar más la historia. Entonces esto sí que es lo que tiene que entender la gente, que cuando uno quiere aprender historia, a veces lo decimos aquí, ¿no? Y también tú lo compartirás, ¿no? Que no tiene que aprender historia leyendo novelas históricas, ¿no? Para aprender historia, pues escuchas divulgación o lees ensayo, pero un texto, digamos, una obra que sea de narrativa histórica, evidentemente tiene todas sus partes de ficción. No vas a saber cuál es ficción y cuál es real. Entonces, para eso tendrás que contrastarlo con un texto histórico, ¿no? Pero más o menos para que... Correcto, lo que hablábamos, ¿no? Esa es la esencia y yo lo que quiero que la gente sepa, que ya me parece que Ángel lo ha dicho a más de uno, ¿no? Le ha dicho, oye, que cuando leas la novela de Carlos de Miguel no esperes que vaya a ser un texto divulgativo con el cual aprender historia, sino que va a ser lo mismo que pasa cuando nosotros narramos nuestras novelas. Van a ser tramas de ficción enmarcadas dentro de un contexto real que obviamente es el telón de fondo, es el contexto en el cual se mueve la obra, pero los relatos son muchas veces tirando de la imaginación nuestra y de hipótesis, ¿no? Creo que lo que podríamos decir, Sergio, que es una historia de ficción, pero que pretende que el fondo sea relativamente coherente con la historia y que cause, yo lo que creo que cause interés, que esa persona que lee busque información, pero ya en fuentes de verdad, o sea, en fuentes de ensayos, con sus referencias, ¿no? Si conseguimos eso, es fantástico. Si conseguimos que les pique un poco la curiosidad y de ahí vayan al ensayo o vayan a escuchar un podcast o vayan a un buen manual de historia del Imperio Romano, por supuesto. Pero la novela histórica no pueden acudir ahí a aprender historia. Es que eso es uno de los grandes fallos, además, porque muchas veces, yo que sé, es que cualquier autor de novela histórica, cualquiera, desde los más reconocidos a los menos conocidos, ¿no? Todos, de alguna forma, pues, cambian un poco algunas cosas de la historia, se toman ciertas licencias para de alguna forma encajar como si fueran piezas de un rompecabezas lo que es la historia que pretendes narrar, pero no deja de ser ficción y no deja de ser literatura. Quien quiera rigor histórico puede ir a mi podcast o cualquiera de los podcasts que los hay buenísimos, o puede ir a un manual de historia de Roma, pero yo no estoy contando la verdadera historia de Constantino porque yo no la conozco. Entonces yo me he inventado la historia de lo que pudo pasar con su padre, de la relación que pudo tener con un Diocleciano que tampoco era conocido. Diocleciano vivía en Salona en ese momento como un soldado, bueno, relativamente reputado, ¿no? Pero nada más, es decir, no es la verdadera historia. Ni que nadie piense que esto no es riguroso, porque ya digo, para el rigor ya está mi podcast. Entonces yo me tomo ciertas licencias
Y bueno, y yo sé que vosotros también, y cualquier escritor se las toma. Entonces, por eso a mí me hace mucha gracia cuando critican, me da igual cualquier autor, a Ken Follett en Los Pilares de la Tierra o cualquier autor. Es que esto no es real porque las catedrales, en realidad, las cuadrillas de canteros lo hacían con un, yo que sé, de esta manera y no de otra, no hay un rigor histórico. Bueno, vale, evidentemente puede haber gazapos, ¿no? Pero seguramente Ken Follett tampoco pretendía ser absolutamente fiel a la realidad, porque para eso están los libros, es que los manuales, ¿no? Entonces, eso. Y incluso y así, la historia que está escrita, pues la podemos también poner en duda, porque no estuvimos allí y nos basamos en una opinión y en una perspectiva de seguramente partidista o de afinidad al que gobernaba en ese momento, ¿no? Siempre lo decimos, claro, ¿no? Los textos históricos y los clásicos hay que cogerlos también con pinzas porque no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Sí, yo sabes lo que es más, si ni siquiera los manuales de historia son correctos muchas veces porque están sujetos a ideologías, están sujetos a diferentes corrientes, a diferentes escuelas, correcto, más conservadoras, más de izquierdas, de derechas. Imaginémonos una novela. Pues una novela puedes escribir es una novela, puedes escribir lo que te dé la gana. Perdón, Ángel, que te interrumpo. Sí, no. Que es interesante todo lo que decimos, ¿no? Yo creo que cuando nosotros hablamos de una ficción histórica, lo que sí deberíamos conseguir, los que hablamos de ficción histórica, es que la trama carezca de sentido si la sacamos de ese contexto histórico. O sea, si yo lo que le sucede a Constancio o a Constantino lo saco de esa época histórica que voy a estar explicando siempre de fondo, no tiene sentido. O sea, yo saco esta historia de Constantino, la pongo en Washington del 1900, no tendría que tener ningún sentido. Esto es para mí lo que sí que tiene que tener de rigor la ficción histórica. O sea, tengo que embeber al lector en esa época y la trama tiene que ser de esa época, ¿no? Pero como de ninguna de las maneras se puede tomar como una historia real que haya sucedido. Efectivamente. Y luego sí, es muy, muy interesante eso que comentas, de que si lo sacamos de ese contexto histórico y lo ponemos en otro momento de la historia, pues a lo mejor no podría ser tan verosímil. Claro, evidentemente estamos en un momento, por ejemplo, en mi novela, de finales del siglo III. La crisis de alguna forma se está reconduciendo gracias a una serie de emperadores como son Aureliano y otros tantos, pero todavía no termina de rematar y estamos dejando atrás el viejo mundo, la vieja Roma que todos conocemos, esa que viene en los manuales. Cuando coges un manual de Roma, hasta aquí es Alto Imperio, República y tal, y luego hay un poquito sobre el Bajo Imperio, que son 3 siglos, ¿no? Entonces estamos dejando atrás ese momento, y en ese momento de cambio, pues solo ahí podría haberse producido una historia como la que yo narro. Seguramente lo que dices tú, si la pones en la época de los Reyes Católicos o en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues la historia hubiera sido muy distinta. Sí, nos dice aquí Oriana Ferrer, dice, se agradece mucho que expongan la aclaración con respecto a las novelas históricas versus las fuentes. Yo pienso que esto es importante, siempre lo hemos dicho, ¿no? Y evidentemente eso no quita que la novela o la trama sea buena o sea menos buena o menos mala, ¿no? En ese sentido, siempre hemos sido partidarios de eso, ¿no? De que hay que saber qué es lo que estás leyendo y si quieres ir a algo con rigor o que quieres tener ese rigor, pues oye, vete al programa. Sobre todo, sobre esta época, escucha el podcast de Carlos de Miguel, El Ocaso de Roma, que lleva el mismo título, es que no tiene perdición. Vas a iVoox, escuchas El Ocaso de Roma y ahí Carlos te narrará y te citará todas las fuentes y todo lo no, Sergio, perdóname, Sergio. Si quieres sufrir, no hay rigor, ahí sí. Perdona, si queréis sufrir sobre la historia de Roma, vais a los podcasts de él, que nos habla de la anarquía militar, que vais a sufrir mucho, y luego de este principio del Bajo Imperio. Luego la cosa se estabiliza, pero bueno, si os gusta sufrir, pues ahí está. No hay mejor podcast sobre eso ni Vox, ya os lo digo yo, me los he comido todos. Oye, una cosa, Carlos, que te queríamos preguntar. Publicas con Espasa, ¿no? Y Espasa, sí. Sale en versión papel, versión digital. Danos alguna información sobre la novela, sobre cómo conseguirla y todo esto. Bueno, pues la novela tiene 528 páginas y sale en tapa dura, en Espasa. Lo podéis ver en la web de Planeta Libros. Si tú das Planeta Libros Espasa o Planeta Libros Carlos de Miguel, salgo ahí ya, sale mi pequeño perfil que me han puesto. Son 528 páginas en tapa dura y también va a estar en ebook, en versión digital. Y eso puedo contar. Incluye 3 mapas al principio, un mapa del Imperio Romano, de hecho lo tengo aquí atrás. Que lo has hecho tú, ¿no? Imagino. No, este no lo has hecho tú. Hay una serie de especialistas en la editorial. Yo he hecho, por ejemplo, otros mapas, por ejemplo, la novela que va a sacar Eduardo ahora, Edu,
los mapas los he hecho yo, pero luego mi propia novela es la editorial la que tiene sus propios, entonces yo tampoco, y como está bastante liado con mi escritura y con mi trabajo literario, tampoco quería empezar a hacer mapas, digo, bueno. Y es este mapa del Imperio Romano, es a doble página, y luego hay otros 2 mapas. Uno sobre la parte de la Galia Britannia, que se desarrolla parte de la acción ahí, que es cuando Constancio Cloro está ahí como prefecto del Pretorio, de Maximiano, y luego otro mapa de una hoja también, que es de la parte oriental, la parte de Dalmacia, los Balcanes, Grecia, hasta el Bósforo, porque ahí en Dalmacia se desarrolla gran parte de la acción, concretamente en Salona y toda la zona del Adriático. Entonces son esos 3 mapas, luego hay un Dramatis Personae de unos 50 personajes más o menos, hay bastantes, algunos son más secundarios que otros, y luego aparte de eso hay un glosario de términos, hay unos 80, 90 términos, pues bueno, términos latinos la mayoría, pero también, bueno, pues pequeñas aclaraciones, pequeñas notas, puesto que, bueno, yo a veces es cierto que doy por sentado muchísimas cosas cuando yo hablo de Roma, pero yo comprendo que una persona que a lo mejor no está acostumbrada, pues igual empieza a leer eso y digo, bueno, ¿de qué está hablando este hombre? Entonces, bueno, hay un pequeño glosario que eso me lo recomendaron los de la editorial, bueno, que pusiera algo así para aclarar. Y nada, eso es lo que... Y luego ya lo que es el libro, que son 5 partes, si no recuerdo mal, porque ya le tengo un poco olvidado. Hace 2 meses que cerré, le di carpetazo y no he vuelto a leerlo ya. Sé que está en la imprenta ahora mismo y en 15 días sale a la venta, pero no lo he vuelto a mirar. Son 5 partes y son unos 40 y tantos episodios en total. Entonces, bueno, cada episodio normalmente está escrito en tercera persona, cada episodio se centra en un personaje, o bien Helena, o bien Constancio, o bien Constantino. Una especie de tercera persona indirecta, no hay primera persona. Y son estos 3 personajes. Y siempre que sale un personaje que no sea estos 3, siempre le describo a través de los ojos de los 3 personajes principales, que son el niño, Constantino, que en los primeros episodios evidentemente no habla ni hace nada, pues porque es un bebé, es un niño pequeño, y es su madre, y la que habla, la que actúa, o su padre, ¿no? Su padre con sus aventuras, con su ascenso político, siempre lejos de la familia, y bueno, a veces consciente y a veces no tan consciente del sufrimiento que está teniendo, que está sintiendo su mujer, Helena, y por supuesto el niño, ¿no? Entonces, es fantástico explicar, yo no lo he leído porque evidentemente no lo tenemos, ¿no? Todavía, pero es fantástico explicar esos acontecimientos que suceden desde el punto de vista de una madre que cuida a su hijo que está en un sitio apartado y de un padre que está en directo con prácticamente todos los hechos políticos que suceden en esa época, ¿no? Claro. Esta divergencia de visión es fantástica. Y aparte de eso, refleja un poco, no es como ahora, que ahora el padre está lejos, bueno, pues te mando un WhatsApp o hablo por teléfono, por internet. Es que en esa época no había nada. Que un padre se fuera a una misión o que tuviera que encargarse de ciertos elementos políticos o cualquier cosa en la otra punta del imperio, suponía que no sabes si le vas a volver a ver y suponía que seguramente pasarían meses o incluso años sin saber absolutamente nada de esa persona. O sea, a lo mejor una carta que te llega, algún rumor, alguna cosa. Entonces, realmente eran separaciones que nosotros no nos cabe en la cabeza. En este mundo de comunicación en tiempo real que tenemos, no nos cabe en la cabeza. Y yo quiero reflejar eso, no solo, pues eso, la lejanía, la distancia que había entre las personas en esa época, sino el hecho también de que, de que las noticias tardaban meses y meses en llegar. Si nos ponemos un poco así serios, imagínate Helena, que probablemente era más consciente que Constantino de la situación de la familia, temiendo que en cualquier momento podrían venir unos hombres y asesinarlos. Tal como te lo digo. Sí. De hecho, hay escenas violentas en la novela precisamente a propósito de estos elementos, de estos temas, en donde las mujeres desprotegidas en ese momento pues tenían dificultades para salir adelante. Es un momento además de invasiones, es un momento de pestes. Ten en cuenta que los últimos coletazos de la peste cipriana pues acontecen precisamente en la época en la que nace Constantino, más o menos. Ahí hay peste y claro, la peste afecta a ciudades y las ciudades tienen que ser cercadas, hay confinamientos, y hay cuarentenas, digámoslo así. O sea, las murallas se cierran y ahí no sale nadie ni entra nadie. Entonces, ten en cuenta que para evitar contagios y demás, y bueno, ahora que estamos saliendo del COVID, ¿no? Pues yo creo que es un buen tema para que sepamos también lo que pudieron sentir esas personas que estaban privadas de libertad sin poder salir de sus casas. Esto, por ejemplo, hay una novela que me gusta mucho que es El hereje, de Miguel Delibes, y en esta novela sale precisamente cuando la peste de 1520 y tantos en Castilla, cómo confinaban a la gente en sus casas igualmente. Les llamaban los emparedados, ¿no? Entonces les emparedaban, les metían y luego ellos bajaban una especie de cestas por las ventanas y en esas cestas pues les metían comida y tal y la subían y ahí estaban confinados,
digámoslo así. Hoy en día no nos confinan, pero nos dejan salir al supermercado, pero poco más, ¿no? Bueno, pues en la antigua Roma yo me imagino que podía ser muy parecido, estos confinamientos, estas pestes, ¿no? Entonces, es un momento muy convulso, muy difícil. Y yo creo que desde el punto de vista de los pequeños personajes, pues intento recrear cómo pudo ser ese momento, ¿no? Oye, y una cosita, ¿se puede obtener en preventa tu novela? ¿Hay alguna manera de que la gente lo pueda adquirir o reservar antes de que salga a la venta o tienen que esperarse al día 31 de mayo? Se puede reservar ya, pero hasta el 31 de mayo no sale. Entonces lo puedes reservar ya en cualquier plataforma, en Amazon, en Fnac, en el Corte Inglés, en no sé qué otra, hay Casa del Libro. Está en preventa, entonces tú lo puedes encargar y en el momento que salga el 31 de mayo te llega a casa. Igual te llega el mismo 31 o a lo mejor el 1 de junio en cuanto es lo que te llega. Pero, o sea, se puede reservar, pero no hay una venta anticipada para que te llegue antes de tiempo. Bueno, pues que la gente vaya reservando ya, porque esta novela yo creo que va a marcar una época y yo te pediría, no sé si puedes, porque a lo mejor esto lo tienes que consultar con la editorial, podríamos hacer un sorteillo de algún ejemplar entre los que nos siguen para a partir del 31 de mayo pues poderlo enviar a la que nos deje un comentario, no sé, lanzamos una preguntilla así que sea sencilla. La dejamos aquí, que en comentarios, tanto los que nos veis en directo como los que nos veis en diferido, que podáis responder y sorteamos un ejemplar del Ocaso de Roma y luego ya te pasamos los datos, Carlos, y tú se lo remites al vencedor. Como decir, peninsular y peninsular. Por el tema de los gastos de envío, evidentemente. Y nada, hacemos una preguntilla tú mismo, alguna pregunta que queramos formular. Sobre antes has dicho que fue gobernador Constancio Cloro de alguna provincia, ¿no? De alguna provincia del imperio. A ver, por ejemplo, que la gente nos responda de qué provincia fue gobernador Constancio Cloro, para que el que lo acierte, pues que entre en el sorteo. No sé si te parece bien la pregunta o quieres poner otra. Más difícil, más fácil. Sí, no, eso me parece muy bien, porque es una provincia poco conocida. De hecho, yo dediqué un episodio de mi podcast a la capital de esa provincia, que no tuvo demasiada acogida ese episodio, pues precisamente porque este hombre, ¿por qué habla de esta ciudad ahora de repente? Porque he hablado de Lectis Magna, ahora estoy con mi tetralogía de Constantinopla, que he terminado ya, de Bizancio y Constantinopla. Entonces, de repente hablar de esa ciudad, que es la capital de la provincia, precisamente de esa provincia, es precisamente porque yo en ese momento estaba escribiendo sobre esta ciudad. Entonces yo me he documentado bastante sobre los diferentes barrios que tenía esta ciudad, la vieja muralla, cómo fue demolida ya en el siglo III, hubo una ampliación hacia un nuevo barrio, donde todos los edificios oficiales se movieron allí, y el viejo foro, el foro primigenio, digámoslo así, el foro republicano, pues quedó abandonado, ¿no? Entonces, como las ciudades iban evolucionando, es una ciudad muy interesante junto al mar, y la provincia era una de las más ricas del imperio. Era una provincia comercial y ahí precisamente gobernó Constancio. El que sepa eso, pues mira, podemos hacer un sorteo de 1 o 2 libros. Hacemos 2 libros. Venga, hacemos 2 libros. Venga, dos libros que Carlos está generoso. Vamos a aprovechar que está generoso hoy. Sí. Y los que respondáis haremos un sorteo hasta el 31 de mayo, ¿vale? O sea, tenéis de tiempo hasta el 31 de mayo, que es cuando sale la novela, para responder. A partir del 31 de mayo cerraremos este sorteo y haremos el sorteo luego diferido o en directo, ya miraremos cómo lo hacemos en alguno de los directos que hagamos después del 31 de mayo y ya le pasaremos, os pediremos los datos y se los haremos llegar a Carlos para que los tenga, para que os los pueda enviar dedicados. Y yo se lo envío el libro firmado, por supuesto. Claro, correcto. Eso es de cajón, ¿eh? Aquí la gente está buscando el nivel extremo y aquí tu firma de aquí a un tiempo va a leer ese primer ejemplar de tu novela va a ser cotizadísimo. Un tesoro, va a ser bestseller pronto. Seguramente. ¿No? A ver, no lo sé. Ya veremos qué recepción tiene. Yo ya te digo, lo que más me preocupa quizás sea eso, que la gente piense que esto va a ser, es decir, que acuda a mi novela con la misma disposición a la que acude mi podcast, porque a mi podcast se acude para encontrar un rigor, para encontrar. Ahora son inteligentes, Carlos. A mí, Sergio también. Lo sé. Sergio también tiene sus podcasts serios y programas y participa muchísimo en la podcast. Yo también intento ser serio, pero siempre digo lo mismo. Mis novelas son ficción. Aprovecho el contexto histórico, quiero que sea lo más verosímil posible, pero estoy explicando una historia que realmente no existe. Yo creo que, bueno, claro, entre tantos miles de libros que vas a vender, alguna persona igual va equivocada, ¿no? Pero no está bien. Me ha gustado mucho la pregunta porque así la gente o las personas que nos oyen son conscientes de que en esa época Roma había muchísimas ciudades en el imperio más importantes que Roma. Y ahí lo dejo. Apoya a la República Calamar
con una donación o suscripción. A cambio, tendrás contenido exclusivo para fans y acceso anticipado a nuestros programas. Sí, no todo el poder estaba centralizado, ¿no? Ya empezamos a ver, y ya lo dijimos, ¿no? Cuando hicimos toda esa serie de programas dedicados al ocaso de Roma, que viniste con nosotros y que hicimos esos directos tan extensos, ya decíamos que ahora los problemas o los emperadores y todo estaban en las fronteras, ¿no? Fuera de Roma, ¿no? En los límites, en los limes, ahí donde se encontraban todos los grandes hombres, y como vemos, las grandes dinastías pues son de emperadores ilirios, de esa zona, ¿no? Que es donde quizá surgen esos momentos más interesantes. El propio Constantino, ¿no? Bueno, todo su padre, todos eran de esa zona. Claro, ¿cuántos habrían nacido en Italia? Poca gente de esta gente poderosa habría nacido. De hecho, es curioso que Maximiano Arculio fuera italiano, ¿no? Entonces, no, Maximiano Arculio vivió en Italia luego al final, pero Maximiano era de Sirmium, era natural de Sirmium. O sea que sí, incluso Maximiano... Estás hablando, estos 10 años, Carlos, probablemente casi todo lo que hablen va a ser en esas provincias de Dalmacia, de Iliria. Yo realmente, yo por eso animo, si hay alguien que me esté escuchando, a que mi novela, por favor, se traduzca al croata, pero ya. Y claro, yo creo que va a gustar mucho allí, porque gran parte de la acción transcurre en esas tierras, es cierto. Es decir... Entonces, a la propia Naissus, que ahora mismo está en Serbia, pero bueno, que yo creo que es una novela que realmente cualquier novela que ambientes en la segunda mitad del siglo III en Roma y parte del siglo IV, tiene que salir esa zona del imperio, igual que si ambientas una novela en la República, tiene que salir Italia, la Galia... No, pero es que pasaba algo en Roma o en el imperio romano en esa época, si no era decidido en el Danubio. No, realmente no. Realmente Roma tenía un senado que, bueno... era importante, tenían sus funciones y tal, pero bueno, era más una función casi de curia local, ¿no? Y los senadores eran una suerte de curiales muy ricos, muy influyentes y demás. Pero vamos, Roma perdió protagonismo. Y es más, no volvió a coger protagonismo Roma de nuevo, que luego lo volvió a recoger, hasta que no surge el cristianismo con fuerza. En ese momento, Roma vuelve a retomar el papel que perdió, eso sí, ya no desde el punto de vista político, sino religioso / político, claro. Pero Roma resurge Roma en el siglo IV. Pasa que es una Roma distinta, es la sede del papado, ¿no? La sede del obispo de Roma, y es distinta, pero Roma adquiere mucho poder. De hecho, cuando Atila llega y se presenta a las puertas de Italia, ahí el que va a recibirle no es el emperador, ahí va el papa, que es el que gobierna en la ciudad de Roma. Y le dice Atila, oye, que yo he venido aquí a ver al emperador, y le dice el papa, vamos a ver, por favor. Y le dice, ego sum imperator, ego sum. A ver, Atila, que parece que no sea rey de los unos. A ver. Yo soy el emperador, yo soy el que manda aquí, el que corto el bacalao. O sea, aquí algo así le dijo, ¿no? Y es cierto, ¿no? El Papa tenía un poder político innegable, ¿no? Pues ahí es cuando verdaderamente Roma volvió a ser un poco lo que era, aunque muy distinta, pero en esta época del siglo III. De hecho, hay un capítulo en donde porque Constancio Cloro visitó Roma antes de llegar a ser prefecto del Pretorio en la Galia y luego ya antes de ser César de Occidente, y describe un poco lo que es la ciudad de Roma. De hecho, en este momento, en tiempos de Carino, hubo un mini incendio en Roma, que está documentado por las fuentes. Yo describo un poco lo que pudo ser ese pequeño incendio, nada que ver con el que hubo en tiempos de Nerón, pero describe un poco pues cómo era la situación de una ciudad que estaba muy abandonada, muy dejada, donde había incendios cada 2x3, había inundaciones en el foro cada 2x3, es decir, toda esa infraestructura que se cuidaba tanto durante los primeros siglos del imperio deja de existir, y Roma, bueno, se convierte en una suerte de poblachón enorme y desestructurado, ¿no? Y en este momento se ven al emperador Carino, que está en Roma, se ve a Constancio Cloro y otros tantos, y Roma es una ciudad pues que no les gusta, porque está alejada de todo, está lejos de lo que a ellos les importa, y es una ciudad, bueno, con una suerte de delirios de grandeza perdidos, ¿no? Es decir, como el que fue un gran futbolista, o el que fue una modelo muy bella, o el que fue un gran escritor y ya no lo es, ¿no? Pues ellos piensan que siguen siendo grandes, pero a lo mejor tu momento ha pasado, ¿no? Y a lo mejor no te has dado cuenta, ¿no? Pues Roma le pasaba un poco así. Yo creo que su momento había pasado, pero los propios romanos, pues como que no querían darse cuenta, ¿no? Bueno, esto nos lo narrará seguramente más adelante, porque yo creo que esto va a ser el primer libro, contar todo lo que vais a disfrutar con este libro, pero seguramente Carlos nos deparará, pues seguramente esto huele a por lo menos trilogía, porque todo lo que tendrá que explicar de Constantino... Te ha explicado 10 años, Sergio, y bueno, ocurrió en el 37. Luego va más al grano. Luego va más al grano, luego a lo mejor no se entretiene tanto y... Yo creo que las novelas me pasan como temporal, ¿no?
Como mi podcast, me pasa un poco igual, que yo iba a hacer un episodio... Yo veo 5 libros, Sergio, 5 libros. Venga, hagamos apuestas aquí. Un episodio sobre Constantinopla, que iba a ser un episodio, 2, y al final hice 4, ¿no? Porque pues al final empiezo a enrollar, empiezo a alargar. Sergio, de su crónica de Tito Valerio, iba a hacer un libro, lleva 5. Por lo mismo te va a pasar. Bueno, ya veremos. Bueno, hagamos apuestas aquí, ¿eh? Nos dejáis también en comentarios cuántos libros creéis que va a tener esta saga de Constantino. El primero se llama El ocaso de Roma. El segundo, a lo mejor, le tienes que decir la vida de Constantino del año 13 al 14. Constantino de 12 a 13 años. Sería El ocaso de Roma, segunda parte, Constantino y su adolescencia. Ya llegaría a la adolescencia, por lo menos. Constantino Puber, ¿no? Se aceita cuando acaba el libro. Hasta cuarto de la ESO, más o menos. Hasta cuarto de la ESO. Luego ya bachillerato del tercer volumen. Así que, aparte que... Pues entonces, depende de la aceptación que tenga, porque yo aquí sí que dependo de la editorial y dependo de Espasa. Entonces, si Espasa ve que ha funcionado, pues enseguida me van a llamar para que escriba más, pero en caso de que no sea así, pues eso depende de la aceptación. Yo creo que sí que funcionará, eso ya es un vaticinio. Yo últimamente estoy muy augur y lo he visto pasar por aquí 7 buitres volando y... ¿7? Como las 7 colinas de Roma. Por favor. Una heptalogía. Bueno. Pero no, yo como son 7 buitres... Va a repetir tercero de la ESO, yo te lo digo. 7 colinas, no quiere decir que sean 7, pero eso es un augurio, un buen augurio. Todos los que vemos 7 buitres, díselo a Rómulo que también vio eso. ¿Cuántos han visto 7 cosas, no? El número 7, 7 colinas, ahí el número mágico para Roma, ¿no? Pero bueno, nosotros te auguramos mucho éxito, mucha fortuna. Yo creo que va a ser espectacular. Y si los de Espasa no quieren, pues te pasas a la autopublicación, que aquí hoy en día el trayecto y el camino hay varios que coger. Puedes coger el camino directo, puedes coger atajos y hay muchas variables, ¿no? Todos los caminos llevan ¿a dónde? Al mismo sitio, que es a Roma. O sea que en este caso yo creo que lo tenemos bastante claro. Recordad, suscribíos al canal, Sergio Alejo Gómez en YouTube. En iVoox tenéis no solo Lignum en Roma, sino tenéis El ocaso de Roma también. O sea que siempre os damos aquí cantidad de contenido. Seguid los podcasts de Carlos de Miguel, todo su trabajo lo podéis seguir también en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Estás metido en todas las redes también y tú ya irás promocionando toda la novela. Ahí voy promocionando mi novela también y mi podcast, claro. Perfecto. Efectivamente. Y nada, iba a decir tus últimas palabras, no te vamos a ejecutar, ni mucho menos, pero si quieres despedirte... En esa época podemos ir cualquiera, Sergio. Bueno, no fue a Carino o a Caro, no sé, que le cayó un rayo, ¿no? En la tienda, o sea que... A Caro, sí. A Caro le cayó un rayo ahí en la tienda. Sí, sale ese episodio, sale mi novela, sale narrado con una carta que cuenta uno que llega... Y sí, me cuenta. Los últimos coletazos de Júpiter son estos, los últimos coletazos de Júpiter. Últimos coletazos de Júpiter, yo que estaba enfadado, y eso que Caro era un buen pagano, era un pagano de bien. Pero pues alguna expiación haría mal. Pero yo creo que ya se olía lo que venía y yo creo que dijo, bueno, este va a ser el último, pues a este me le cargo y ya mira, por lo menos. Pues nada, eso es. Que muera bien, que muera, pues eso, que sea yo, aparte que Júpiter hacía lo que quería y bueno, todavía tenía cierto poder, oye. Nada, eso simplemente que, bueno, por un lado, encantado de haber estado aquí y nada, muchísimas gracias por invitarme y la verdad es que me hizo muchísima ilusión que me escribierais para hablar de mi novela. Fantástico. Así que nada, eso es que en 15 días está a la venta en todas las plataformas, en todas las librerías, la de vuestro barrio, en cualquiera de ellas, la podéis encontrar. Y bueno, que es una novela que espero que os guste y que bueno, que la he escrito con mucho trabajo porque he tenido que compaginar mi novela con el podcast, de ahí que a veces llegan a los episodios del podcast renqueando, puesto que tenía que estar con los capítulos de la novela, etcétera, pero bueno, yo lo he hecho con cariño y bueno, que espero que os guste y nada, espero vuestros comentarios también. Vamos a despedirnos, pero es que decir Helena, la madre de Constantino, es un personaje muy, muy, muy importante para la historia. Parece mentira lo importante que es y parece que pasa por ahí como si nada, ¿no? Y muy desconocido, porque es solo su madre. Entonces parece, pero fíjate, es su madre. Es importantísimo para... Pero las fuentes la tratan mal. Y lo poco que se habla de ella, que si era estabularia, que si era prostituta, que si era no sé qué. Entonces, todas las fuentes van siempre a las mujeres y las tratan de prostitutas y
y de más allá. Bueno, en fin, mucho éxito, Carlos. Gracias a ti por haberte pasado por el canal, por haber hecho esta entrevista, por haber aceptado esta oferta que te hemos hecho y sobre todo por poner a disposición de nuestros videoyentes esos 2 ejemplares que sortearemos. Recordad, hasta el 31 de mayo para responder a la pregunta de qué provincia romana fue gobernador el gran Constancio Cloro, padre de Constantino. Hasta el 31 de mayo. Responded, nos lo dejáis en comentarios y si no lo habéis escuchado, pues volved a escuchar el programa o os vais al programa de podcast de iVoox de Carlos de Miguel y lo volvéis a escuchar porque allí lo nombra bastantes veces. Así que, sin más, nos despedimos, sed felices y sobre todo, comprad El ocaso de Roma porque será el libro, iba a decir del año, pero no iba a decir de los 70 años que duran el militar. O sea que disfrutad, sed felices y sobre todo, leed. Que eso es lo más importante, leed y escuchad Podcast Historia. Un saludo, calamares. Sensua eterni, orda nostra solum tibi, lepti sensua eterni, vita nostra solum tibi, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, Fermentes tos alibia, volat aquila legionum, supra terra Britanorum, volat aquila legionum, Leo eterna.